Cada año, un escalofrío recorría nuestra ciudad. El día de la publicación de los resultados del examen de ingreso a la universidad, el estudiante con la puntuación más alta desaparecía en circunstancias extrañas. Cuanto más alta la nota, más inquietante era el desvanecimiento. La policía, en respuesta, formó una unidad especial para investigar, pero por mucho que se esforzaran, nunca lograban desentrañar el misterio. Advertencia: este video contiene una historia de ficción que aborda temas delicados como el duelo, la presión académica y el impacto emocional en jóvenes estudiantes. Se recomienda discreción. Contenido apto para mayores de 16 años. El temor creció entre los estudiantes. Algunos, aterrorizados, empezaron a bajar sus notas intencionalmente para no arriesgarse a ser los primeros. Pero yo no. Yo estudié más que nadie y obtuve una puntuación perfecta, la más alta en la historia de nuestra ciudad. Hice esto porque hace 3 años mi hermana fue la mejor puntuada y algo terrible le pasó. Yo estaba allí y lo vi con mis propios ojos. Desde entonces, juré que encontraría la verdad e iba a hacer que los responsables respondieran por lo que ocurrió. El legado de sacrificio. Mi papá falleció el año en que nací. Desde entonces, mi mamá nos crió sola, a mi hermana y a mí. Trabajaba en todo lo que podía para que no nos faltara comida ni educación. Muchos hombres le propusieron matrimonio, ofreciendo estabilidad económica y ayuda con la crianza, pero ella siempre los rechazó. Tenía miedo de que nos hiciéramos daño si permitía que alguien más entrara en nuestras vidas. Por ella, mi hermana y yo estudiábamos con dedicación. Queríamos darle una vida más tranquila, más justa. 3 años atrás fue el turno de mi hermana de presentar el examen de ingreso. Para entonces, los incidentes relacionados con los primeros puestos ya eran ampliamente conocidos por todos los estudiantes más destacados. Se sentían nerviosos, sabían que había un patrón extraño alrededor de quienes ocupaban el primer lugar. Recuerdo haberle pedido que no apuntara tan alto, que tal vez era mejor no arriesgarse, pero ella solo me sonrió y dijo: «He trabajado duro durante años para darte una vida mejor a ti y a mamá. No voy a echar todo a perder ahora. No te preocupes, no me va a pasar nada». Además, creo que esas historias son solo eso, coincidencias, y cumplió su palabra. Sacó una de las mejores notas de todos los tiempos. Pero ese mismo día, algo cambió. El adiós silencioso. En medio del silencio de la tarde, mi hermana subió al tejado del edificio donde vivíamos. Yo la vi desde abajo, y también estaba mamá. No dijo ni una palabra, solo nos miró. En su mano sostenía una hoja con una frase escrita: «Jenny vive. Hagas lo que hagas, no te conviertas en la mejor puntuada». Fue un momento que jamás olvidaré. Lo que más me desconcertó fue la reacción de mamá. No lloró, solo se quedó quieta, mirándola con una expresión difícil de leer. Le pregunté por qué no lloraba, y su voz sonó extrañamente neutra cuando dijo: «Ella decidió ser la mejor. No hay nada que hacer». Eso me dejó helada. Mamá siempre había sido una mujer muy emocional, sobre todo con mi hermana. No entendía cómo podía mantenerse tan serena ante algo así. Lo que más me perturbó fue la mirada que mi hermana le dirigió justo antes de aquel momento. No fue miedo, tampoco resignación. Fue algo más, como si estuviera pidiendo ayuda o esperando algo que nunca llegó. Desde entonces, no dejé de pensar que tal vez mamá sabía más de lo que decía. La búsqueda de la verdad. Durante los últimos 3 años me preparé, estudié hasta los huesos, me aseguré de obtener la puntuación más alta. Esta vez, si había una trampa, yo iba a caer en ella, pero iba a hacerlo con los ojos bien abiertos. El día que salieron los resultados, entré a la cocina. Mamá estaba enjuagando arroz para la cena. «Mamá, si pasara algo, ¿llorarías?», pregunté. Ella se detuvo solo un momento, como si se lo pensara. Luego se volteó con una expresión confusa. «¿Qué clase de pregunta es esa?». Esperé unos segundos, luego dije con calma: «Ya hice los cálculos. Estoy bastante segura de que seré la mejor puntuada este año». Vi cómo su rostro se endurecía. Su mirada se apagó un poco. «¡Ah, felicidades!», dijo sin entusiasmo. 2 palabras suaves, sin emoción. Volvió a enjuagar el arroz como si nada hubiera pasado. Y en ese instante, recordé algo que me rompió por dentro. Aquel invierno, cuando tenía 5 años, era Navidad y me dio fiebre alta. No había taxis por la nieve, así que mamá me cargó 10 kilómetros hasta el hospital. Sus pies sangraban, sus labios estaban morados, pero nunca se detuvo hasta que me atendieron. Esa era la mamá que conocía. ¿Qué le había pasado? No dije nada más, solo esperé. Y cuando salieron oficialmente los resultados, fue tal como esperaba. Obtuve una puntuación perfecta, la más alta jamás registrada en nuestra ciudad. La noticia se esparció rápido. Primero entre mis compañeros, luego en redes sociales. Pronto todos estaban hablando de mí. Debe estar loca. No sabe lo que les ha pasado a los mejores puntajes anteriores. Está buscando lo mismo. Su hermana ya pasó por eso. ¿Cómo pudo hacer lo mismo? Algunos sentían compasión por mamá. Otros me acusaban de ser imprudente, de haber traicionado todo lo que ella sacrificó por mí.
Pero mientras el mundo discutía, yo ya tenía otro plan, la transmisión que despertó al mundo. Abrí una transmisión en vivo desde mi habitación, cerré la puerta, acomodé la cámara para que se viera bien el cuarto y presioné transmitir. En pocos minutos la transmisión explotó. Miles de personas se unieron. El chat no paraba de moverse. ¡Es ella! Está transmitiendo ahora. ¿No tiene miedo? ¿Qué pasa si le ocurre lo mismo que a su hermana? Muchos comentarios eran duros. Decían que era desagradecida, que no pensaba en el dolor de su madre. Algunos hasta la llamaban una santa por habernos criado solas. Pero yo me mantuve firme y hablé despacio, como si contara una historia que había estado esperando mucho tiempo. Sí, dije. Mi mamá nos crió sola. Pasamos por momentos difíciles, hambre, frío, soledad. Pero mi hermana siempre fue fuerte, siempre me decía, mientras estés viva, la vida puede mejorar. Ella creía que con su esfuerzo lograría darnos una vida distinta. Por eso no puedo aceptar lo que pasó con ella, porque sé que no fue una decisión suya. Le mostré a la cámara un papel doblado cuidadosamente. Esto, dije, es lo que sostenía en la mano cuando la encontramos. Una sola frase escrita. Jenny vive, hagas lo que hagas, no te conviertas en la mejor puntuada. Respiré hondo. Sí, la letra coincidía y la policía confirmó que no había señales de terceros. Pero aún así, algo no encajaba. Miré a la cámara. Mi hermana nunca me llamó por mi nombre completo. Jamás. Siempre usaba mi apodo. Esto no lo escribió ella. Alguien más lo hizo para encubrir lo que realmente pasó. El chat estalló. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Y si solo estás confundida? ¿Viste algo raro ese día? Pero yo no me detuve. Durante estos 3 años he investigado todos los casos anteriores, todos los estudiantes destacados que desaparecieron. Y les puedo decir algo. Ninguno de esos casos tiene sentido. Nada encaja del todo. Hay demasiadas coincidencias. Demasiados cabos sueltos. Volví a mirar directo a la cámara, con la voz firme. Yo no creo que se hayan ido por decisión propia. Creo que alguien más está detrás de todo esto. Y creo que ha estado operando en silencio durante años. Los comentarios se llenaron de teorías. Una organización, un castigo secreto para los que sobresalen, un experimento, un sistema corrupto que elimina a los que podrían cambiarlo. Y entonces lo dije. Dijeron que cuanto más alta es la nota, más misteriosa es la desaparición. Así que esta vez estoy transmitiendo esto en vivo para que todos lo vean, para que si algo ocurre no puedan ocultarlo otra vez. No temblaba, no lloraba, estaba decidida. Las cifras de espectadores se disparaban. La transmisión llegó a ser tendencia nacional. Hasta la policía, que llevaba años sin respuestas, comenzó a tomar medidas. Las sirenas se empezaron a escuchar a lo lejos. Pero justo entonces, algo cambió. El chat, que estaba lleno de preguntas y comentarios, de repente se inundó con una sola frase repetida una y otra vez. Mira detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. La sombra y el enigma. Mi cuerpo se tensó. Me di la vuelta. Y lo que vi fue algo que nunca podré borrar de mi mente. Mi corazón se aceleró de golpe. Todo mi cuerpo estaba en tensión, como si cada célula supiera que algo no iba bien. Pero mis ojos no encontraban nada. Nada, al menos al principio. La cámara seguía encendida, pero había girado. Estaba apuntando hacia la ventana. Yo no la había tocado. Mis manos estaban en mi regazo desde el inicio de la transmisión. Lo juro. Entonces lo oí. Un sonido bajo, como un murmullo distorsionado, saliendo de los parlantes de mi computadora. No era una voz humana clara. Era algo entre un suspiro y una interferencia electrónica, frío, irregular. Ni siquiera sabía si estaba en otro idioma o simplemente malicioso. Me acerqué despacio, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Las luces parpadearon una vez, solo una, y la pantalla de mi transmisión se volvió negra por unos segundos. Cuando volvió, los comentarios eran puro caos. ¡Había alguien detrás! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Había una sombra! ¡Capturen la pantalla! ¡No estás sola en ese cuarto! Retrocedí. Miré cada rincón de mi habitación. Abrí el armario, debajo de la cama, detrás de la cortina. Nada. Todo estaba en orden. Exactamente como lo dejé, excepto por una cosa. Sobre mi escritorio, justo al lado de la laptop, había un sobre blanco. No estaba allí antes, estoy completamente segura. Tenía mi nombre completo escrito con una caligrafía perfectamente cuidada. Leneviev Elías Navarro. El corazón me martillaba dentro del pecho. El sobre estaba frío al tacto, casi helado, como si hubiera estado guardado en un lugar subterráneo. Me senté lentamente en la silla y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja doblada, con líneas suaves de tinta azul. El papel estaba ligeramente amarillento. Parecía antiguo. El mensaje estaba escrito a mano. Si estás leyendo esto, ya te están observando. No confíes más en tu madre. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Leí la frase 1, 2, 3 veces. El trazo de la letra era el mismo estilo de la nota que sostenía mi hermana el día en que murió. Incluso la tinta parecía idéntica. No podía ser una coincidencia. Cerré la laptop de golpe. No quería ver más comentarios. Necesitaba pensar, respirar. Salí corriendo de la habitación
y bajé las escaleras de casa, descalza, sin abrigo, aunque hacía frío. Mamá no estaba. Su chaqueta no colgaba de su gancho. El auto tampoco estaba en el garaje. Corrí hasta la casa de Nina, mi mejor amiga. Vivía a pocas cuadras, por suerte. Me abrió de inmediato. «Genevieve, ¿estás bien? Pareces un fantasma. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?», pregunté casi sin voz. No hizo preguntas, solo asintió. Una vez dentro le conté todo. No la parte de la nota, pero sí lo de la transmisión. La cámara que se movió sola, los susurros, el corte en la imagen. Me miró como si no supiera si creerme o no, pero me ofreció un té caliente y una manta. Esa noche, antes de dormir, revisé el sobre una vez más. En la esquina inferior del papel, apenas visible, había una pequeña marca, una G con una línea cruzada, como un logotipo. Lo anoté en mi cuaderno. Si era real, si alguien más sabía lo que estaba ocurriendo, necesitaba encontrarlo. Pero en ese momento, algo más me dejó helada. En el fondo de mi mochila, donde estaba el cuaderno, había otro papel, uno que yo no puse allí. Era una copia fotostática de un examen de ingreso. El nombre que figuraba en la esquina era de otra chica, Isabela Sánchez. Años anteriores, Isabela había sido una de las estudiantes destacadas que, según la prensa, tomó una decisión trágica. Pero, ¿por qué tenía una copia de su examen? ¿Quién la puso en mi mochila? ¿Quién está jugando este juego conmigo? No dormí esa noche. El examen de Isabela, la nota escrita a mano, el sobre. Todo se acumulaba en mi cabeza como una mezcla espesa de tinta derramada. No sabía qué conectar primero, solo sabía una cosa, no estaba imaginando nada, los archivos perdidos y la nueva pista. A la mañana siguiente, Nina me ofreció quedarme más tiempo. Inventó una excusa para su madre de que teníamos que estudiar juntas para otra prueba. Me quedé en su habitación con la persiana medio baja, una manta sobre los hombros, observando el sobre otra vez. Decidí que era hora de ver qué más podía encontrar. Conecté mi computadora portátil a una red segura desde el cuarto de Nina y comencé a buscar información sobre Isabela Sánchez. No había mucho. Una nota de prensa, una imagen antigua de ella sonriendo con uniforme escolar y una línea escueta. Tomó una decisión trágica días después de haber sido reconocida como la mejor puntuada de su generación, nada más. Pero entonces recordé algo. Cada escuela de la ciudad tenía una pequeña sala de archivo físico, vieja, polvorienta, pero olvidada. Y mi escuela no era la excepción. Le pedí a Nina que cubriera por mí si mi mamá llamaba. No le dije a dónde iba. Regresé sola al edificio de mi escuela, que estaba parcialmente cerrado por vacaciones de invierno, pero tenía una copia antigua de la llave del club de lectura. Esa llave también abría la puerta trasera del archivo. Entré a media tarde. El aire era más frío que afuera. Polvo suspendido, silencio absoluto. Era como entrar en una cápsula del tiempo. Pasé mis dedos por los estantes buscando el nombre de Isabela. Nada en su casillero. Pero en el fondo, entre papeles sueltos, encontré una carpeta sin etiqueta. Adentro, una carta. Estaba firmada por ella, pero no iba dirigida a nadie específico. Era un borrador, algo inacabado. Tal vez un intento de carta abierta. Su contenido me heló la sangre. No sé quién leerá esto, pero si llego a desaparecer, no fue mi elección. Alguien se me acercó semanas antes de los resultados. No sé cómo obtuvieron mi número ni cómo sabían dónde vivía. Solo dijeron que mi rendimiento era perfecto, que querían que participara de un proyecto privado para estudiantes especiales. Cuando me negué, comenzaron a pasar cosas raras. Documentos desaparecían, mi buzón estaba abierto sin motivo, y lo peor, alguien entró a mi habitación. Mis cosas estaban movidas. Mi diario personal había sido leído. Lo supe porque había una frase escrita que solo estaba en mi diario, escrita con mi propia letra. La respiración me temblaba. Todo lo que decía era demasiado parecido. Guardé la carta en mi mochila y me dirigí a salir, pero en ese momento oí pasos claros, no imaginados. Alguien más estaba allí. Me escondí entre los estantes. Sostuve la respiración. Era un hombre alto. Llevaba una chaqueta oscura con el logo del colegio, pero su rostro estaba cubierto por una mascarilla quirúrgica, como si fuese un protocolo de salud olvidado. No parecía buscar documentos. Parecía buscar a alguien. Salí por la puerta lateral apenas él dobló hacia la sección de ciencias. Corrí sin mirar atrás hasta una cafetería cercana. Desde allí le escribí a Nina. No puedo volver aún. Algo raro está pasando en la escuela. ¿Puedes encontrarme con tu bici? 15 minutos después, ella me recogía cerca del Parque Central. Volvimos a su casa. Me abrazó y ahí, por primera vez, pensé que tenía que contarle todo. Incluso lo del sobre. Incluso la carta que decía que no confiara en mi mamá. Cuando lo hice, Nina se quedó en silencio. Jean, ¿estás segura que no estás proyectando cosas? Dijo con cuidado, como si pisara hielo. No respondí. Y puedo probarlo. Le mostré el examen de Isabela, la carta, el sobre con mi nombre, todo. Ella los miró largo rato sin decir nada. Luego me devolvió el
el sobre. Entonces necesitas ayuda, no solo mía, de alguien que sepa más que nosotras. Fue ella quien mencionó por primera vez el nombre de Elías, un estudiante del último año que se había retirado misteriosamente hace un tiempo, hijo de un periodista que desapareció bajo circunstancias nunca aclaradas. Él solía venir a la biblioteca todos los viernes. Sabía cosas que no eran normales para alguien de nuestra edad. Lo llamaban el archivista, dijo Nina. Al escuchar ese apodo, sentí un cosquilleo en la nuca. Quizás, solo quizás, él podía tener respuestas. El archivista y el proyecto GIA. No sabía cómo acercarme a alguien como él. Nina me acompañó hasta la biblioteca central, un edificio antiguo de 2 pisos con techos altos de madera y vitrales que deformaban la luz como si fuera agua. Me dijo que si tenía suerte, él estaría allí. Siempre se sentaba al fondo, entre la sección de historia local y los estantes de filosofía. Y ahí estaba, cabello oscuro, algo largo, atado en una coleta desordenada. Ropa negra, una bufanda gris enrollada en el cuello. Tenía unos auriculares alrededor del cuello, pero no los usaba. Solo pasaba las páginas de un libro grueso como si buscara algo específico. Era difícil calcular su edad, pero debía tener unos 20 años. Su presencia era silenciosa, pero nada en él parecía distraído. Nina se acercó primero, con esa suavidad que tenía para no incomodar a nadie. «Hola, Elías, ¿te acuerdas de mí?» Él levantó la vista. Sus ojos eran claros, casi grisáceos, en contraste total con su piel morena. «Nina, club de ajedrez». «Segundo año». «Sí», respondió con voz baja, pero segura. Luego me miró a mí. «¿Y tú?» «Genevieve», respondí. «Creo que necesito tu ayuda». No reaccionó, solo dejó el libro sobre la mesa con cuidado, como si supiera que esta conversación era inevitable. Nos llevó a una sala de lectura vacía, cerró la puerta y lo primero que dijo fue: «¿Te llegó una carta?» Lo miré sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» A todas las personas que comienzan a atar cabos les llega una. Es su forma de advertirte que estás al borde de descubrir algo que ellos prefieren enterrar. Saqué el sobre. Lo miró con calma. Luego sacó una carpeta de su mochila. «Tu nombre ya está en esta lista», dijo mostrándome una hoja con columnas y nombres, algunos tachados, otros subrayados, y allí estaba el mío, en rojo. ¿Qué es esto? Una base de datos incompleta. La armó mi padre antes de desaparecer. Era periodista. Empezó a investigar los casos de estudiantes con puntuaciones excepcionales, que luego eran declarados desaparecidos o víctimas de episodios trágicos. Él creía que había un patrón. Me costaba respirar. ¿Y qué descubrió? Que todos pasaron por una evaluación previa al examen. Oficialmente era una entrevista vocacional, pero los documentos que encontré indican que esa entrevista formaba parte de algo más grande, algo llamado Proyecto GIA. Sentí un escalofrío. Esa palabra me sonaba familiar, vagamente, como si la hubiera escuchado cuando era niña en alguna charla escolar, sin saber qué significaba realmente. ¿Qué es el Proyecto GIA?, pregunté. Una iniciativa de origen privado que busca identificar individuos con altos niveles de resiliencia mental y capacidad cognitiva fuera del promedio. Así lo describen ellos, pero no dicen con qué propósito. Se levantó de su asiento y caminó hasta un armario. Sacó una caja metálica. Mi padre guardaba copias físicas de todo. Decía que lo digital podía borrarse, pero el papel era resistente. De la caja sacó una foto. Mi hermana junto a otras 4 chicas, todas con uniformes. Estaban en lo que parecía una sala de espera, pero lo que me perturbó fue el fondo. No era una sala escolar, parecía un laboratorio médico. ¿Dónde fue tomada esta foto? No lo sé, pero todas las personas que aparecen en esa imagen están marcadas como no disponibles en registros oficiales. Me desplomé en la silla. La cabeza me daba vueltas. Todo esto era demasiado. Elías me ofreció un vaso de agua. Su forma de moverse era cuidadosa, casi como si tuviera entrenamiento para evitar hacer ruido. Tienes que mantenerte fuera de la red por un tiempo. No uses tus cuentas. No regreses a tu casa. Pero mi madre, Genevieve, irrumpió suavemente, sin agresividad. ¿Estás segura de que ella no lo sabía? Esa pregunta me golpeó en el pecho. No tenía respuesta. ¿Y tú por qué haces esto?, pregunté. Se quedó callado. Luego por fin respondió: porque todavía no sé si mi padre está muerto. La frase quedó flotando entre nosotros. Ni él ni yo dijimos nada más durante varios minutos. Cuando nos fuimos de la biblioteca, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Elías me acompañó hasta la casa de Nina. Caminamos sin hablar, pero su presencia junto a mí me hacía sentir por primera vez en días que no estaba sola en esta lucha. Cuando nos despedimos, se limitó a decir: mañana te mostraré la siguiente pieza, pero prepárate, no va a gustarte. Y se fue, desapareciendo entre la neblina de la tarde como una sombra antigua. Revelaciones y el enfrentamiento final. A la mañana siguiente me reuní con Elías en un lugar que él eligió, un cibercafé abandonado que seguía funcionando porque el dueño, según me dijo, era uno de los últimos románticos de los datos no rastreables. Parecía el escenario de una película de los 90, computadoras gruesas, teclados amarillentos, ventiladores haciendo un zumbido constante. El lugar olía a café viejo y papel húmedo. Aún así, allí me sentía más segura que en casa. Elías ya estaba esperándome. Tenía una
una carpeta en la mano y la misma expresión de siempre, tranquilo, pero alerta. Antes de mostrarte esto, dijo mientras se sentaba frente a mí, necesito que entiendas una cosa. Todo lo que vas a ver existe. No es teoría, no es exageración, es real. Lo tengo todo respaldado en papel. Asentí sin respirar. Abrió la carpeta y sacó una hoja con membrete oficial. Ministerio de Educación. Sellos múltiples y una palabra en mayúsculas subrayada varias veces. Guía. Este programa se originó hace 12 años como una colaboración entre el gobierno y una red de inversionistas privados. Su nombre es un acrónimo. Grupo de Adquisición e Integración Académica. Suena inofensivo, ¿verdad? Lo miré esperando que siguiera, pero en los documentos internos lo llaman otra cosa. Gestión avanzada de individuos autónomos. Un proyecto piloto que busca identificar perfiles que podrían tener un tipo de pensamiento no moldeable. ¿Y eso es un problema para ellos? Sí, porque esos individuos tienden a cuestionar todo, a no obedecer sin preguntar, a buscar verdades. Personas así no encajan en los moldes de liderazgo controlado que ellos quieren construir. Me mostró una tabla. Eran perfiles de estudiantes clasificados en colores. Los rojos son los que sobresalen demasiado. Puntajes perfectos, 0 antecedentes de conducta. Nadie se preocupa por ellos hasta que su nombre aparece como número 1, y entonces son marcados. ¿Marcados para qué? Para intervención. Primero psicológica, luego digital. Luego desaparecen. No pude evitar pensar en mi hermana, el día en que todo cambió. Esa mirada que me dejó grabada en la memoria, esa calma absurda, como si no fuera ella, como si la hubieran apagado por dentro. ¿Y cómo lo hacen? Pregunté con la garganta seca. A través de la entrevista vocacional, te hacen preguntas aparentemente inocentes, pero en realidad están midiendo tu reacción emocional a diferentes tipos de presión. Si tienes el perfil R, te incluyen. Si das señales de resistencia, te vigilan más de cerca. Sacó una foto. Era un edificio, un complejo aislado. El archivo indicaba que estaba en las afueras de la ciudad. No tenía nombre, solo coordenadas. Creemos que ahí llevan a los estudiantes para una evaluación más profunda. Elías cerró la carpeta. Yo estuve allí, me congelé. ¿Qué? Hace 2 años me ofrecieron una beca para un programa de verano. Cuando llegué, supe que no era una beca común. Nos hacían pruebas de memoria, de resistencia mental. No dormíamos más de 3 horas. Todo era grabado. ¿Y cómo saliste? Mi padre intervino. No sé cómo lo hizo, pero logró sacarme. A los pocos meses desapareció. Esa última frase cayó sobre mí como una piedra. Lo miré y por primera vez vi algo detrás de su calma, rabia, dolor contenido. ¿Por qué me ayudas, Elías? Su respuesta fue sencilla. Porque tú eres como yo, y porque si no detenemos esto ahora, nadie más lo hará. En ese momento, su celular vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es un contacto mío. Dice que alguien que desapareció hace años está viva. ¿Quién? Una ex mejor puntuada, pero vive con otro nombre en un lugar rural, lejos de todo. Dice que está dispuesta a hablar. Vamos mañana de noche. Solo tú y yo. Asentí. Pero esa noche, cuando regresé a la casa de Nina, la encontré rara. No me miraba a los ojos. Estaba nerviosa, como si algo la incomodara profundamente. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, claro. Solo me llamaron de la escuela. ¿La escuela? Sí. Querían saber si tú habías estado conmigo estos días. Me dijeron que querían felicitarte personalmente. Sonaba raro. Muy insistentes. No sé si lo soñé, pero creí ver a alguien parado frente a mi ventana anoche. Mi piel se erizó. El tiempo se estaba acabando. Tenía que llegar a esa mujer antes que ellos. La confesión de la madre y la revelación chocante. Volví a casa, contra todo consejo de Elías, contra la intuición que gritaba dentro de mí. Volví. Sentía que si no lo hacía ahora, jamás tendría la fuerza. Había algo que necesitaba ver. Algo que mamá tenía guardado detrás de esos ojos fríos y esa voz sin inflexión. La casa estaba en silencio. Las luces de la cocina encendidas. El vapor del arroz hirviendo cubría los cristales de las ventanas. Mamá estaba de espaldas revolviendo una olla como si nada hubiera cambiado en nuestra rutina. «Volviste», dijo sin darse vuelta. «Solo por hoy», contesté. Me senté en la mesa. El corazón me latía en la garganta. «Necesito preguntarte algo», dije finalmente. Ella se giró. Llevaba un delantal manchado de salsa y una pinza recogiendo su cabello. Su rostro era una máscara de cansancio, pero sus ojos estaban más fríos que nunca. Cuando mi hermana presentó el examen, ¿firmaste algo por ella? ¿Algún documento? Ella no dijo nada por unos segundos. Luego apagó la hornilla y se sentó frente a mí. Sí, respondió como si hablara del clima. Era un formulario. Me dijeron que era para ayudar a los estudiantes destacados con orientación personalizada. ¿Te lo explicaron? No, dijeron que era estándar. Como madre soltera, todo lo que me ofreciera ayuda me parecía bien. Me incliné hacia ella. Y después nadie volvió a contactarte. ¿No viste nada raro? Ella bajó la mirada. Su voz bajó también. Vinieron una vez. Un hombre elegante dijo que mi hija tenía un perfil excepcional,
que eso podía abrirle puertas únicas. Dijo que si ella cooperaba, nuestra vida iba a mejorar. ¿Y tú lo creíste? ¿Qué opción tenía? El silencio entre nosotras se volvió denso. ¿Y después de su muerte, nunca te preguntaste por qué lo hizo? Su mirada cambió. Por primera vez en años vi algo quebrarse. ¿Tú crees que no me lo pregunté cada segundo desde aquel día? Dijo con voz temblorosa. La vi pararse en ese borde. Vi sus ojos y no era ella. Algo le habían hecho. Mi respiración se detuvo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo. Porque después de su funeral me llamaron otra vez. Me dijeron que lo mejor era mantenernos en silencio, que si hablábamos tú también correrías peligro. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Te amenazaron? Asintió casi imperceptiblemente. Y ahora hiciste exactamente lo que no debías hacer, ser la mejor. Y ahora van a venir por ti también. Me levanté de la mesa. Sentía que el piso se movía. ¿Quiénes son, mamá? ¿Quiénes son ellos? Ella me miró a los ojos. Nunca dijeron su nombre. Solo llevaban una insignia, como una G con una línea atravesada. Me paralicé. El símbolo del sobre. Mamá, ¿aún guardas el formulario que firmaste? Se levantó en silencio. Fue al armario del pasillo y volvió con una carpeta vieja. Lo tenía todo, desde la carta de invitación hasta la hoja firmada. La tomé entre mis manos. Había una línea que me heló. Declaro estar al tanto de que este programa puede implicar protocolos de adaptación psicológica experimental para el desarrollo del individuo. ¿Leíste esto? Pregunté. No, admitió. Solo firmé. Estaba cansada. Me hablaban de futuro, de becas, de progreso. Esto es un consentimiento encubierto, mamá. Ella asintió. Lo sé ahora, pero era tarde. Ya no podía retroceder. Mi mente giraba en círculos. Tenía que sacar una copia. Mostrarle esto a Elías. Puedo llevarlo. Haz lo que debas hacer, respondió con una voz que no reconocí. Cuando me fui, cerré la puerta despacio. Pero antes de irme, la escuché decir algo en voz baja, como si no fuera para mí. Perdóname. La sobreviviente, Martina Flores. Viajamos de noche. Elías me recogió en una camioneta antigua que le prestó un conocido. Conducía con una calma tensa, sin música, sin hablar demasiado. Solo me entregó un termo con café y un papel arrugado con las coordenadas. Según él, allí encontraríamos a una mujer que había sobrevivido al programa. Su nombre real era Martina Flores. Me explicó mientras avanzábamos por un camino rural cubierto de neblina. Pero ahora usa otro. Vive bajo perfil, sin conexión digital, sin redes, sin registros. Solo alguien de adentro podría haberla encontrado. ¿Cómo lo lograste? Tu nombre apareció en una conversación privada entre dos perfiles asociados al proyecto. Uno decía, La Roja ha contactado al eco. El eco es como se refieren a los que lograron salir. Gente que aún retumba, que aún deja huella. El silencio del campo era inquietante. Todo se sentía demasiado calmo, demasiado frágil. Cuando llegamos, era una casa de madera pequeña, alejada de todo. Una huerta al costado, ropa colgada, ningún vehículo. Un perro viejo nos observaba desde el porche sin ladrar. Elías bajó primero, golpeó la puerta con suavidad. 3 veces, pausa, 2 veces. La puerta se entreabrió. Una mujer de unos 30 años, cabello corto grisáceo y una cicatriz que le cruzaba la ceja, nos miró en silencio. Sus ojos eran los de alguien que ha visto demasiado. ¿Ustedes son los chicos del archivo?, preguntó. Elías asintió. Genevieve es la hermana de una de las desaparecidas. La mujer se quedó mirándome. Sus ojos se suavizaron un poco. Pasen. El interior de la casa estaba en penumbra, todo ordenado, austero. Nos ofreció agua. Luego se sentó frente a nosotros con una taza de té entre las manos. No puedo quedarme mucho tiempo en el mismo lugar, dijo. Tienen formas de rastrear incluso los patrones de compra. Por eso cultivo todo aquí. Usted también fue la mejor puntuada hace 11 años, ¿verdad? Asentí. ¿Y cómo sobrevivió? Martina suspiró. Cooperé al principio. Me llevaron a un centro de evaluación. Me dijeron que era una oportunidad única, que estaba entre las mentes más prometedoras del país, que estaban formando la nueva élite ética del mañana. ¿Y qué hacían allí? Todo lo que no se puede contar en voz alta. Juegos de obediencia, pruebas de resistencia mental, simulaciones donde tenías que elegir entre tu bienestar y el de otros. Dormíamos poco, siempre había una voz dándote instrucciones. A veces era amable, a veces, miró al vacío. Una noche fingí un colapso, un ataque. Me llevaron a enfermería. Allí encontré un cable suelto. Lo usé para sabotear las cámaras. Me escabullí por una compuerta de mantenimiento. Corrí durante horas. Sangré. Me fracturé un dedo, pero escapé. Llegué a una zona rural y nunca miré atrás. Elías le mostró la foto del complejo. ¿Es este? Martina asintió. Ese es el lugar, pero lo reubican, lo desarman, lo camuflan, lo esconden, es móvil, lo llaman la caja. Me estremecí. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Martina bebió un sorbo de su té. Control. No quieren líderes, quieren símbolos. Chicos perfectos que digan lo correcto, que piensen lo permitido, que obedezcan con carisma. Si resistes, si cuestionas, si piensas por ti mismo, te eliminan. De forma limpia, silenciosa. ¿Y por qué no ha hablado antes? ¿Y tú me creerías si fueras el mundo?
Silencio. Entonces saqué el formulario que mi madre firmó. Martina lo tomó entre sus manos, lo examinó con atención. Sí, esta es la nueva versión del contrato. Más sutil, pero dice lo mismo. Renuncias a tu derecho a decidir. ¿Hay más como usted? Martina dudó. Tal vez, pero están dispersos, silenciados. Algunos desaparecieron intentando hablar, otros fingieron vidas nuevas. Somos los ecos que no terminan de morir. Necesitamos que cuente su historia, dije. Ella me miró. Si hablo, vendrán por mí, pero si no lo hago, vendrán por ustedes. Elías la observó. Queremos grabar su testimonio, guardarlo, difundirlo cuando sea el momento. Martina cerró los ojos, luego asintió con la voz temblando. Pero prometan que no usarán mi nombre real, y que si me encuentran, no me lloren, solo sigan gritando. Pasamos la noche en una habitación improvisada en la casa de Martina, grabando cada palabra, cada detalle. El sol comenzaba a surgir cuando terminamos. Sabíamos que teníamos una chance, teníamos una testigo, la prueba del consentimiento forzado y, lo más importante, teníamos una dirección, la caja que se mueve. Al despedirnos, Martina nos abrazó fuerte. Vayan, sean los vientos que ellos no pueden callar. Volvimos a la ciudad con la grabación de Martina, los documentos que mi madre firmó y la certeza de que la verdad era mucho más grande y sombría de lo que habíamos imaginado. Elías y yo teníamos un plan. El siguiente paso sería divulgar la historia de Martina de forma anónima, esparcir las semillas de la duda y usar la atención que yo había generado con la transmisión en vivo para exponer el proyecto Heya. Sabíamos que el peligro era real, que ellos nos cazarían. Pero ahora no estábamos solos. Había los ecos y, lo más importante, había la memoria de mi hermana, que no sería en vano. La lucha estaba apenas comenzando. Aquí está una continuación de la historia. La verdad en la sombra. Martina se recostó en su silla de madera, su mirada perdida en algún punto más allá de las paredes de su humilde hogar. Quieren una sociedad obediente, una en la que nadie cuestione el statu quo, continuó. Los más brillantes, los que podrían ver las fallas en el sistema, son los que más peligro representan para ellos. Los eliminan o, peor aún, los reprograman para que se conviertan en sus marionetas. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo vi con mis propios ojos. Elías asintió. Mi padre sospechaba algo similar. Hablaba de una élite silenciosa que manipulaba la información y el poder desde las sombras. Creía que la educación era su principal herramienta de control. Exacto, dijo Martina. No solo es el examen de ingreso, es el currículo, los libros de texto. Los mismos profesores, los que no encajan, los que sobresalen demasiado, son identificados y tratados. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y mi hermana? ¿Crees que la reprogramaron? ¿Que no era ella en el tejado? Martina me miró con compasión. Es posible. En el centro, te despersonalizan. Te quitan tu identidad, tus recuerdos, tus emociones. Te implantan nuevas creencias, nuevos propósitos. Te convierten en un eco de lo que quieren que seas. La idea de que mi hermana no había muerto, sino que vivía una vida impuesta, me resultaba aún más dolorosa. ¿Hay alguna forma de revertirlo? ¿De recuperarla? Martina negó con la cabeza. Nunca lo he sabido. Los pocos que logramos escapar, lo hicimos antes de que el proceso fuera irreversible. Una vez que te someten a la fase final del proyecto Guía, es casi imposible volver. Elías intervino, su voz más suave de lo normal. Pero no vinimos solo por respuestas. Martina, venimos por ayuda. Tenemos los documentos. Necesitamos un plan para exponerlos. Martina asintió lentamente. Hay una forma. Una vez al año, la caja se vuelve vulnerable. Es el día de la publicación de los resultados del examen de ingreso a la universidad. Ese día, todos sus recursos están enfocados en la adquisición y el procesamiento de los nuevos perfiles rojos. Es su momento de mayor actividad y, por lo tanto, de mayor exposición. Es la única ventana para atacarlos. ¿Y cómo lo sabemos?, pregunté. Porque yo estuve allí, respondió Martina. Una vez que ingresas, no hay forma de salir sin que el sistema lo sepa. Es una red de cámaras, sensores de movimiento, incluso microchips en la ropa de los candidatos. Necesitan a alguien adentro, alguien que conozca el sistema y sepa cómo desactivarlo. Elías me miró. Genevieve, tú eres la mejor puntuada. Tú eres la que ellos querrán. Es el camino más directo. Es arriesgado, pero es la única forma. Mis manos se aferraron al formulario que mi madre había firmado. Entonces, vamos a la guerra. Del plan y la traición. Martina, Elías y yo pasamos las siguientes 24 horas elaborando un plan. Martina nos dio los planos de las instalaciones, basándose en sus recuerdos y en los bocetos que había dibujado con los años. Eran como un laberinto, con pasillos que llevaban a laboratorios, salas de interrogatorio y lo que ella llamó salas de reeducación. La caja se movía constantemente,
pero siempre en un radio de 50 kilómetros de la ciudad. Elías había instalado un rastreador en un vehículo de la universidad que regularmente transportaba equipos a diferentes puntos. Mi padre lo hizo hace años. Siempre sospechó de esos camiones de mudanza universitarios, explicó. El rastreador nos daría la ubicación exacta del complejo. El plan era sencillo pero precario. Yo entraría como el nuevo perfil rojo. Una vez dentro, mi objetivo sería encontrar la sala de control y desactivar el sistema de seguridad interno. Martina se encargaría de las cámaras externas y las comunicaciones una vez que yo lograra desactivar la red interna. Elías, por su parte, se encargaría de alertar a su contacto, el ECO, y movilizar a la prensa independiente que su padre había cultivado. La idea era generar una exposición masiva para que no pudieran ocultar lo que hacían. La noche antes de la fecha, la ansiedad me carcomía. La imagen de mi hermana en el tejado, las palabras de mi madre, la mirada de Martina, todo se mezclaba en mi mente. Necesitaba un momento de calma, una última conexión con mi madre. Regresé a casa de Nina, pero no pude dormir. Salí a caminar por las calles desiertas. Necesitaba ver a mi mamá. Cuando llegué, la puerta de mi casa estaba entreabierta. Una luz cálida se filtraba desde el interior. Entré despacio. Mamá estaba en la cocina, sentada a la mesa, sosteniendo una taza de té y mirando una foto. Era la de mi hermana, sonriendo, con su uniforme escolar. «Mamá», dije. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto. No había rastro de la frialdad que había mostrado. Era la mamá que conocía. «Sabía que volverías», dijo con voz quebrada. No pude dormir. Esta noche es la última noche en la que puedo hacer algo. Me senté frente a ella. «Mamá, ¿sabes qué es el proyecto GIA?» Su cuerpo se tensó. «Sí, sé que es el lugar donde se llevan a los chicos como tu hermana». Su voz era un susurro apenas audible. «También me amenazaron con tu vida si hablaba». «Lo sé, Elías me lo dijo. Pero, ¿por qué no hiciste nada antes? ¿Por qué no trataste de salvar a mi hermana?» Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Lo intenté. Fui a la policía, fui a las autoridades. Me dijeron que estaba loca, que mi hija había tomado una decisión. Me amenazaron con quitarme tu custodia si seguía hablando. Su voz era un lamento. Y entonces, cuando te vi estudiar con esa intensidad, cuando vi que ibas a ser la mejor, sentí que revivía el mismo infierno. No quería que te pasara lo mismo. Me acerqué y la abracé. Era la primera vez que la abrazaba así desde que mi hermana desapareció. Su cuerpo temblaba. «Mañana lo detendremos, lo prometo». La caja, entrando al corazón del enigma. A la mañana siguiente, me preparé. Llevaba ropa cómoda, mis auriculares para comunicarme con Elías y Martina, y el formulario firmado por mi madre. Elías me recogió en la camioneta y nos dirigimos a la ubicación de la caja. El complejo estaba camuflado como un centro de convenciones abandonado en las afueras de la ciudad. El rastreador de Elías nos había dado la confirmación. No había señales de vida, excepto por un par de vehículos de seguridad discretamente estacionados. «Recuerda el plan», dijo Elías, su voz grave. «Una vez que estés dentro, desactiva las cámaras y los sensores de movimiento. Martina hará el resto desde afuera». Asentí. Me bajé del auto, con el corazón latiéndome en los oídos. La puerta principal estaba custodiada por 2 hombres con trajes oscuros. Me acerqué, mostrando mi identificación de la universidad y el aviso de que era la mejor puntuada. Me escanearon con un dispositivo electrónico y me llevaron por un laberinto de pasillos blancos y fríos. La sensación era claustrofóbica. El aire denso y metálico. Oí el zumbido de las computadoras, el murmullo de voces distantes. Finalmente, me llevaron a una sala de espera idéntica a la que había visto en la foto de mi hermana. Había otros estudiantes allí, todos con la misma expresión de nerviosismo y expectación. Todos perfiles rojos. «Bienvenida, Leneviev», dijo una mujer alta y delgada con un uniforme gris. Su sonrisa era falsa, sus ojos fríos. «Por favor, sígame». Mientras me guiaba por un pasillo, fingí un tropiezo. Mi mano rozó un panel en la pared, y con un movimiento rápido, presioné un botón oculto que Elías había marcado en los planos. Era un punto ciego que desactivaría las cámaras de esa sección durante unos segundos. En mis auriculares, oí la voz de Martina. «¡Lo tienes, Jenny! Sigue así». La mujer del uniforme me miró, pero no sospechó nada. Me llevó a una pequeña habitación con una mesa y una silla. «Aquí esperará su turno. No hay necesidad de nerviosismo. Esto es solo una conversación». Tan pronto como la puerta se cerró, saqué mi laptop compacta de mi mochila. Elías me había proporcionado un programa que me permitiría hackear el sistema de seguridad desde una conexión interna. Cada segundo contaba. Mis dedos volaban por el teclado. El sistema era complejo, pero Elías me había entrenado para esto. De repente, la pantalla de mi laptop parpadeó. Una alarma silenciosa resonó en mis auriculares. «Genevieve, te detectaron».
«El sistema se está blindando», gritó Elías. Me había quedado sin tiempo. Tenía que encontrar el centro de control principal. Salí corriendo de la habitación. Los pasillos ahora estaban llenos de hombres de seguridad. Corrí, esquivando, buscando una salida, un atajo. Sabía que no podía enfrentarlos. Llegué a una puerta marcada con un símbolo extraño, la G con la línea cruzada. La empujé y me encontré en una sala de control masiva, llena de pantallas y consolas. En el centro, un hombre canoso con gafas finas manipulaba un teclado. Así que la niña perfecta decidió ser valiente, dijo, sin siquiera voltearse. «No eres la primera y no serás la última». «¿Qué le hicieron a mi hermana?», grité. Él se giró lentamente, una sonrisa fría en su rostro. «Tu hermana era excepcional. Su mente era brillante. Se negó a ser moldeada. Tuvimos que tomar medidas extremas». «¿La mataron?». «No, Genevieve. La liberamos de su voluntad. Le dimos un nuevo propósito. Ella está cumpliendo su función, como todos los que se niegan a unirse a nuestra causa». Un escalofrío me recorrió. «Esto no es una liberación, es una prisión, y no te saldrás con la tuya». Saqué el formulario que mi madre había firmado y lo arrojé sobre la mesa. «Este es el engaño, este es el fraude, este es el proyecto GIA». El hombre lo miró con calma, luego se rió. «Documentos. ¿Crees que unos papeles pueden detenernos? Hemos estado operando en la sombra durante décadas. Somos la verdadera fuerza de este país. Controlamos el futuro». Genevieve. Del final de la noche y el amanecer de la verdad. Mientras el hombre se distraía, mis dedos se movieron rápidamente sobre la consola cercana. Elías me había enseñado un código de anulación de emergencia. Era un riesgo, pero era mi única opción. Presioné la secuencia de teclas. De repente, todas las pantallas de la sala se volvieron rojas y una sirena estridente comenzó a sonar. El hombre se giró, su rostro contorsionado por la ira. «¡Imposible!». En mis auriculares, la voz de Martina resonó con fuerza. «Lo lograste, Jenny. Están ciegos». Activo la fase 2. Las luces del complejo comenzaron a parpadear. En las pantallas, pude ver imágenes de cámaras de seguridad que se habían reactivado por la sobrecarga del sistema. Otros estudiantes siendo guiados por los pasillos, algunos con expresiones de pánico, otros con miradas vacías. «La prensa ya está en camino», gritó Elías. «Martina está con ellos. Tienes que salir de ahí». Pero el hombre de las gafas finas se abalanzó sobre mí. Forcejeamos y sentí un pinchazo agudo en mi brazo, un dardo. Mis músculos se relajaron. La cabeza me dio vueltas. Él me miró con una sonrisa triunfante. «Te vas a quedar, Genevieve. Te unirás a nosotros. Te convertirás en una de las nuestras». Caí al suelo, mi visión se volvió borrosa. Oí pasos que se acercaban, voces distorsionadas. El hombre se arrodilló a mi lado. «No te preocupes, tu hermana y tú estarán juntas». Al fin, pero en ese instante, el edificio entero tembló. Un fuerte estruendo resonó y una parte del techo se derrumbó. Los agentes de seguridad que entraban a la sala cayeron al suelo. Una figura alta y ágil saltó a través del agujero, aterrizando con gracia entre los escombros. Llevaba un uniforme oscuro, pero no era el de los guardias del proyecto GIA. Su cabello oscuro y largo estaba recogido en una coleta desordenada. Era Elías. No estaba solo. Detrás de él, por el agujero en el techo, vi destellos de cámaras y voces que gritaban: «¡Es la policía! ¡Es la prensa!». Elías se abalanzó sobre el hombre de las gafas finas. Lo inmovilizó con una agilidad sorprendente. «Esto es por mi padre», dijo Elías con una voz que no había escuchado antes, llena de una furia contenida. Martina entró a la sala, seguida por agentes de policía y periodistas con cámaras encendidas. La luz de los flashes me cegó por un momento. Martina corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. «Estás a salvo», me dijo, su voz aliviada. El hombre de las gafas finas fue esposado. Los periodistas lo acribillaban a preguntas. «¿Qué es el proyecto GIA? ¿Dónde están los estudiantes desaparecidos?». Mientras me alejaba de la sala de control con Martina y Elías, un agente de policía se acercó a mí. «Genevieve Elías Navarro, ¿verdad? Su madre está aquí. Quería verla». La vi de pie en la entrada principal del complejo, iluminada por los flashes de las cámaras. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. «Lo logramos». «Mamá», le susurré. El proyecto GIA fue expuesto. Los medios de comunicación transmitieron la historia a nivel nacional. La policía desmanteló el complejo y arrestó a todos los involucrados. Los estudiantes que habían sido llevados allí, aunque muchos seguían confundidos y desorientados, fueron liberados. Mi hermana, sin embargo, no estaba entre ellos. Elías y yo buscamos su nombre en los registros del complejo, pero no había rastro de ella. Su rostro no aparecía en las pantallas de reeducación. Era como si se hubiera desvanecido por completo. A pesar de la victoria, el dolor de su ausencia seguía siendo una herida abierta. La lucha por la verdad no había terminado para mí. Todavía había preguntas sin responder. ¿Dónde estaba mi hermana? ¿Y si Martina tenía razón y su voluntad había sido borrada? Unos días después,
Recibí una carta anónima. La letra era la misma que la de la nota en el sobre que encontré en mi escritorio. La caja es solo una pieza del rompecabezas, Genevieve. Hay más. Te contactaremos cuando sea el momento. Sigue buscando. Hay muchos más como tu hermana. Miré la carta y luego a la ciudad que comenzaba a despertar. Una ciudad que, por primera vez, había empezado a ver la verdad en la sombra. Había librado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Sabía que mi camino hacia la verdad era largo y peligroso, pero ahora no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. La historia de mi hermana y la de todos los perfiles rojos no sería olvidada.